artesanía es la trama que nos une a lo largo de este hermoso recorrido de un Paraguay sin fronteras. Festival del Itacarú en la ciudad de Yutí, departamento de Cazapá. Un hermoso encuentro, un hermoso día, Gestata Pichay Yatí, el Festival del Itacarú que reúne a todos los yuteños aquí en su comunidad, como también aquellos que han llegado desde muy lejos. Aquí en compañía del Bovejara Catupirí, Ángel Segovia y otros amigos, estamos en el inicio de este festival, que es el Festival del Itacarú. Y en este momento van a entrar representantes de la Escuela de Danza de la Municipalidad. Vemos allí a muchos niños, a jóvenes que forman parte del elenco de danzas de la Municipalidad de Yutí. Festival del Itacarú, aquí en la ciudad de Yutí, departamento de Cazapá. Festival del Itacarú en la ciudad de Yutí, departamento de Cazapá. Hermoso encuentro que se hace en homenaje al aniversario fundacional de la ciudad de Yutí. También en recordación a la Natividad de María, patrona de la ciudad de Yutí. Esta historieta Visaya Tico Ave, Veina con Araponaitepe, Taba Yutipe, Oye Hizocajina con Amba de Ponaitá, Oye Cuba, Ina con Esteramo, Taba Yutipe. Bovejara Ángel Segovia, Oigo Aveñan en 10, Ina, Omoacajina con Tembiapo, Yapoa, Taba Yutipe. Por la duda, si ve, va a Secoba, va a Evajina con Yapoa con Árabe Bovejara. Mi enderezada, Facebook, está hoy en enderezada. Hoy de Maite, que sale con algo, Yande, Araponaite, Veina, Yero, Cuida Pura Gente, Itacarú, Festival de Folclore, Vea Festival de Itacarú, Vea Irundir, Ari, Jama, Oye Yapo, 40 años de seguido del Festival del Itacarú. Acá tú estés del Festival del Itacarú, Oye por ahora, estaba Yutigua, Yutibe, Ñoña, Yutigua, Rubide, Gendia, Poponaja, Bellabamba, Ecuador, Ñande está Paraguay, Añande estaba Yutiga, Abeí, estaba Boreta, Zapá, Taea, Jade, Iñacaya, Ñande, Tapube, Japuete, Tane, Abeí, Tendiapo, Oye, pero Jolibe, Tendiapo, Añemo, Guacho, Aguille, a pesar de ese tipo de allá, la liga le damos Tendiapo, mi capacete de ir, Ateneo, Ñande, Tapuga, que están mujeres, haga tú de la POC, Yutibe, Ñoy, Yutibe, Ubare, Reca, Cuane, Aputo, Umejare, Menga, Cuaje, está de tipo de espera de oír de por vida, ande, pobre ahí, en Repaca, hay una coña de Ateneo de lengua y cultura, oye, güero, Jolín de Diapo, Aguillere, yo, abuelo, con árabe, Andero, Viejo, Mojeña, de Tapume, Mananduma, Maitebe, Festivales y Itacarú de Egua. Termina, voy a Arifa, un bautismo en Yutí, voy año de coina Yutí, Juan Ite. Yutí, mi lo llevo año y fue a 1610. Ubea y de Bovejara Alberto del Valle, Oberecoba, ahí Pureo, ya fue a Fray Luis de Bolaño, Oberecoba de Impatía, ahí Carta, Acatú, Curia, Villarrica, Paitera, y Yativo, Monojuana, y 1611, Genio y Jagüe.
voy a Aranducá de libros, era San Francisco de Yutí, fue en 1611, en esa vuelta de Yutí, veis con ahora ve pinar esa hoy, me dice ya cacua ya jao, está allí o va Yutí, ahí va y te pega tú o putaco a ver ya y nada ya. Ahí por nada. Estamos en México, estaba Yutime, Covi Aguazú, Geraba Itacarú, Irundi Paro, ya pues a 40 años del Festival del Itacarú, aquí en compañía de nuestro querido Moejara, doctor Ángel Segovia, algo Moejara Guaraníco Apeguaja, veí, hoy estaba Amanda Yejáramos, algo concejal municipal, veí con Apejetari, Apejetari Tembia Pomo Tenonde. Vais a entender que hay una cuan este peña niñe guaraní umía con ave Yutija ave ipe ya estamos casa pape Moejara ya niñe guaraní ave estaba YouTube vea mende hoy hay tema ave guaraní me mete oye ño mongueta de deseo de guatajao cada calle guaraní de YouTube vamos a andar guaraní ta ave ya niñe guaraní oye puru da era muy de vez en la isaite lleva patía ve y por ella guaraní no niño moneta ve vean por hoy niño moneta pucuama hoy purura mo lleve a ver castellano en guaraní quiere acá tú ve a coico con él guaraní mo murete y te nombre a ver da YouTube a te tan oreja esa pa ver nei fecha en México Covi Aguazú hoy coajina estaba YouTube con abeca zapape el Hawaiiza ahí mete 413 años huele cojajina con el estaba YouTube apea y 1610 hemos bebido de Curia tuba opegua 1611 un año de diferencia. Sin embargo estamos hablando de más de 400 años de historia de lo que en algún momento fue una revolución franciscana aquí en territorio casapeño. Casa Paja, yo tengo mi, yo llevo con agua, lleva 1607 y así Casa Paja, apenas más yo tengo. Ahora yo vi un día dentro de Beñuan, Casa Paja, yo tengo. O sea, este yo voy a jugar, ahora lo por un baile de mi casa para guapitar. Ahora yo, ahora ya de guante voy a ir allá. O para, oye, hoy ningo, vete a Andúa, tengo mollado, oye, casa Pau, yo tengo un bueno, Bueno, acá estamos en esta celebración, hermoso día, muchísima gente en la plaza central de la ciudad de Yutí, en este homenaje a la fundación de la ciudad de Yutí. Acá varios homenajeados con sus familias, la gente en una cita acá, en una hermosa plaza, en un encuentro que va a proyectarse durante hasta entrada la noche y un poco más también. En el programa con aquellas está en la mitad mimi, oye lo que iba, música paraguaya aquí en la ciudad de Yutí, Festival del Itacarú. David Galeano Oliveira, para estas personas este reconocimiento muy especial, Jesús, y amerita justamente dar el recorrido histórico y mencionar que en una fecha tan importante como hoy hay que hacer la entrega de este reconocimiento. Es así, Jorge, realmente este reconocimiento de estas personas se lo merecen y así lo entendió el intendente municipal de Yutí, licenciado Eber Pérez Dávalos, y así también la Junta Municipal y obviamente la gente de la comisión organizadora. Allí nuestros homenajeados van llegando lentamente al costado del escenario principal. Y yo creo que esto lo vamos a hacer de a uno, vamos a ir citando, vamos a ir llamándolos para que ellos puedan subir al escenario principal del grandioso, fenomenal festival del Itacarú. También nos acompaña obviamente el secretario de Cultura de la Municipalidad de Yutí, el señor Miguel Giosa, siempre él cuidando cada detalle para que estos momentos sean de lo mejor y obviamente pueda lucir este momento tan pero tan importante que estamos realizando aquí en el escenario principal de la edición 40 del grandioso Internacional Festival del Itacarú.
Por Bien. supuesto que sí, y es momento de movernos un poquitito más, porque no entramos todos en este escenario de tanta gente que recibe el reconocimiento. Esto es realmente emocionante porque significa que son muchos los que dieron su granito de arena para construir juntos una ciudad mejor, una ciudad más culta, una ciudad más progresista, que desde este territorio, Oaxaca, al país y al mundo, que aquí en este rincón del país hay gente trabajadora, hay gente que le quiere a su ciudad, hay gente que quiere hacer la diferencia. Por eso hacer los reconocimientos a nosotros de verdad nos emociona. Agradecemos a todos los medios que acompañan para que esto pueda verse en el país y en el mundo. Y comenzamos a llamar a la primera persona que recibe este reconocimiento, Jorge. Bueno, un gran honor mencionar que está con nosotros el ingeniero Baltasar Araujo, a quien hacemos entrega de este reconocimiento. Entrega el intendente municipal. Que se escuchen los aplausos. Gracias, don Baltasar, gracias por tu aporte a YouTube, gracias por tu don de gente, gracias por sumar a la historia de este bendito pueblo. Muy bien, al doctor Ángel Javier Segovia también le hacemos entrega de este reconocimiento. Adelante, doctor, muchísimas gracias por su gran aporte a lo que ha sido la historia del distrito de YouTube. Una persona muy comprometida con la historia, con la cultura, así también con la educación, y un reconocido artista musical también, poeta, escritor, incluso también lo podríamos llamar al doctor Ángel Javier Segovia. Bien, el reconocimiento al doctor Tadeo Zaratea hace la entrega a Ángel Primitivo González. A Ángel se le hace entrega de ese reconocimiento, reiteramos, del doctor Tadeo Zaratea. Bien, nos indica que no están, así que pasamos y convocamos al querido profesor Julio Sotelo. Fuerte los aplausos. Don Julio recibe este reconocimiento de este festival, de la municipalidad y por supuesto de los organizadores. Gracias por lo que ha brindado para esta comunidad. Bien, también el reconocimiento al señor Rodolfo Ortiz. Don Rodolfo, gracias también por lo que ha hecho por el distrito de YouTube. Muchísimas gracias y merecido reconocimiento también en el día de hoy. Qué importante momento estamos viviendo aquí en este gran escenario, reconociendo la labor de importantes artistas, escritores, músicos, que obviamente han colaborado enormemente con la cultura y con la historia de nuestro querido distrito de YouTube. Seguidamente convocamos a Mirta Caballero de Quesada. Fuerte los aplausos. La primera dama en esta jornada de reconocimientos, elegantísima, llevando este sello de gratitud, este sello de agüillé, por lo que ha aportado, por lo que ha hecho, por el amor que ha brindado en cada gesto hacia esta hermosa ciudad de YouTube, tierra del Itacarú. Seguidamente, Bella Victoria Acosta. La señora Bella Victoria Acosta, que recibe también este reconocimiento, obviamente valorando así el gran trabajo que ha realizado a favor de la historia y el progreso de nuestro querido distrito de YouTube. Bien, seguidamente, Teresa Godoy recibe también este reconocimiento muy especial por parte de la comuna. Teresa Godoy, gracias por su aporte a la historia del distrito de Yutí. Hablamos de lo que han dejado un legado principalmente a la parte cultural. Ha realizado la entrega la presidenta de la Junta Municipal de Yutí, la profesora María Agustina Martínez de Díaz. Seguidamente, el reconocimiento para el señor Pedro Benítez. Allí se acerca el ingeniero Manuel Quintana, concejal municipal de YouTube, para realizar la entrega correspondiente. Es inmenso el cariño que tenemos a nuestros homenajeados. Obviamente valoramos, agradecemos todo lo que han hecho por la historia de YouTube. Seguidamente, David Galeano Olivera. Fuerte los aplausos. Don David Guarajaba, y el reconocimiento que se dio a Guarajaba, Ibatebe, y en el idioma guaraní, Jaeque, Ombo Tupao, y Eugina Guaranipe, Aguilletreín de Guaná, don David.
En un reconocimiento justamente damos lectura porque habla de una resolución de la Junta Municipal que otorga el reconocimiento a los que hemos mencionado, en reconocimiento a su valioso aporte en beneficio de la cultura por medio de su trabajo intelectual que enriquece el acervo cultural de la comunidad y del país. En nombre del pueblo yuteño, muchísimas gracias por tan brillante labor en la ciudad de Yutí. Justamente en el día donde estamos celebrando este gran festival se hace entrega de este reconocimiento que justamente firma la licenciada María Martínez, presidenta de la Junta Municipal, y el licenciado Eber Vera Dávalos, intendente municipal. Muy bien, fuertes los aplausos, de reconocimientos hechos a personas destacadas, personas que desde el corazón han brindado lo mejor de sí a favor de la comunidad, de la cultura, de nuestro idioma, de nuestra danza. Y es momento de escuchar las palabras de nuestro anfitrión, el intendente que tiene el Pumbareté de proseguir con esta tradición tan linda que es el Festival del Itacarú. El intendente que tiene amor por su pueblo. ¿Por qué? Porque él ama a su madre, y quien ama a su madre, ama a su gente. Intendente, buenas tardes, bienvenido a tu fiesta. Buenas tardes, Daniela, buenas tardes, Jesús, Jorge, a toda la ciudadanía yuteña presente. Yutí está de fiesta y hoy lo celebramos con cada uno de ustedes. Un día muy especial donde el país se movió para llegar hasta la plaza central de nuestra ciudad. Agradecido a cada uno por su presencia, le damos la bienvenida a aquellas personas que por primera vez está pisando tierra yuteña. Así es que vamos a estar compartiendo 3 momentos especiales, que es el Festival del Itacarú en su edición número 40, Fundación de Yutí, 412 años de existencia, y también los jóvenes que no pueden quedarse atrás. Hoy lo celebramos su día también. Tenemos grandes intelectuales en el escenario acá que son yuteños, escritores, poetas. Mi agradecimiento de corazón a cada uno de ustedes por recibir nuestra invitación y decir sí a este evento tan maravilloso, tan significativo para cada uno de los yuteños. Muchas gracias a cada uno de ustedes y que sigan aportando más para la cultura yuteña y la cultura paraguaya. A mis apreciados compañeros concejales, gracias por su apoyo constante y gracias también a ustedes, esto es posible. Gracias a la Municipalidad de Yutí y también el apoyo del señor gobernador de Cazapá, el doctor Cristian Acosta. Y a cada uno de ustedes, a la cooperativa del Coabolaño, por su presencia también. Muchas gracias. En nombre de todas las madres yuteñas, en nombre de mi mamá que está presente, les saludo a cada una de ustedes. Y que disfrutemos, que sigamos disfrutando este día maravilloso, que Dios nos regaló un día maravilloso para estar compartiendo todos juntos. Yuteños y no yuteños que están presentes acá. Tenemos grandes artistas todavía que disfrutar y esto se va hasta el amanecer del día lunes 2 de octubre. Muchas gracias, muchas felicidades, mucha unidad siempre en nuestro querido distrito de Yutí, sin mirar a quién. Muchas gracias. Fuertes los aplausos. ¡Que viva Yutí! ¿No se escuchó? ¡Que viva Yutí! Bueno, y en nombre de los reconocidos, en nombre de los que recibieron esta gran distinción, don David quiere ofrecer unas palabras. Jaejinambo Ejara, Jaejinambo Rajaba Peguaraní, Momburete Azul, Jacoanga, o recibir el reconocimiento más que merecido, al igual que las damas y los caballeros que están en este escenario. Daniela, intendente municipal, miembros de la Junta Municipal del Distrito de Yutí, distinguidos homenajeadas, Pocarupe, Tuxavi, Ape, Doña Boyabe, Napuitepica, Tujanay, Sayas Asao, Paco, Araponete, Oye, Saramo Jape, Mitarusupe, Oye, Saramo Jape, Taba Yutí, Araneñoy, Ape, Baiponaya, y Cature, Ape, Yayuyuhu, Tuxa Haisha, Ape Pico, Ape, Jaumi, Mombiribe, Yohua, y Catujanay, Sajasaco, Arane, Poramba, Yepeva. En nombre de los homenajeados, quiero expresar nuestra gratitud a la Intendencia Municipal y lo hago en representación aquí
del profesor Baltasar Araujo, del doctor Ángel Segovia, de la doctora Mirtia Caballero, del abogado Rodolfo Ortiz, del abogado Pedro Benítez, del doctor Tadeo Zarratea, del profesor Julio Sotelo, de la doctora Bella Victoria Costa y de la licenciada Teresa Godoy. En nombre de todos ellos, muchísimas gracias a Yutí por este homenaje y nuestro compromiso de seguir trabajando por mejorar, por aumentar, por fortalecer la cultura de nuestro país, desde donde nos toca desarrollar nuestras actividades. Tapejaza por Aiteco, Caru, Aguille Teman de Medicina en Dujagüere. Aguille de profesor Ojara, don David Galeano, que realmente lleva la bandera de la gratitud, y nosotros a ustedes la gratitud por todo lo que hace, por escribir con letras doradas el nombre de Yutí, por hacer que este distrito se conozca a nivel nacional. Vivimos el folclore y tradición de nuestra República del Paraguay. Cantando siempre, cantando hoy. Soy yo tu hijo que no te olvida y que te añora. Alza mi tierra que todos llaman el Paraguay. Conozco muchos países extraños en mis andanzas, pero no tienen lo que tú tienes, mi gran nación. A esos lagos, ríos y selvas que yo les canto, y a tus mujeres de brazos negros que saben amar. Tus melodías son de lo más bello que tienes tú, y el mensajero tuyo seré. Canciones llevo a repartir, así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar. Festival del Itacarú en la ciudad de Yutí, aniversario fundacional y también recordación, en este caso a través del festival, de la patrona de la comunidad, Natividad de María. A ver, Tuchawi A, está Mita Cuñaz, está Mita Cariagui, oye lo que vayan en Baete. Danza de la botella, con el ballet de danza municipal de la ciudad de Yutí. Yutí fue fundada en 1610 y según la curia de la iglesia, en este caso, en 1611. Estamos hablando de más de 400 años de vida de esta pujante comunidad, de este distrito, hoy municipio, aquí en el departamento de Cazapá.